buenas tardes a Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, la buena administración pública y, como siempre, vamos a hablar del Estado social y democrático de derecho. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante que es la fuerza de las leyes en el marco del Estado social y democrático de derecho. Y vamos a estar conversando con el licenciado Luis Ernesto Peña, quien es especialista, entre otras cosas, de Derecho Público. No sin antes conocer qué hizo nuestro defensor del pueblo, Pablo Ulloa, durante la semana, y vamos a escuchar también nuestro editorial. Adelante. Tras los trágicos acontecimientos en que han perdido la vida bajo custodia policial los civiles José Gregorio Custodio en Ocoa, Richard Rafael Báez en Santiago y David de los Santos en el Distrito Nacional, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, deploró los actos de violencia acontecidos en los destacamentos del país. Ulloa condenó los hechos mediante la lectura de un informe especial con el que dio a conocer que, en consecuencia, se iniciaron las diligencias de investigación y de derechos fundamentales, en los que resaltan los casos de estos 3 ciudadanos de quienes aseguró le fueron violados de manera abierta sus derechos mínimos. Precisamente hace una semana, el defensor del pueblo viajó a la isla de Puerto Rico en busca de modelos exitosos de seguridad y convivencia ciudadana, ya que los protocolos de atención al ciudadano y la garantía de derechos civiles son los de los aspectos más interesantes de la policía de Puerto Rico. Por tal motivo, Pablo Ulloa sostuvo una reunión con Antonio López, comisionado de la Policía de Puerto Rico, en la que también estuvo presente Opinio Antonio Díaz Vargas, cónsul general de la República Dominicana en la Isla del Encanto, con el objetivo de socializar temas relacionados a la seguridad ciudadana. Antes de regresar, Ulloa se reunió con el secretario de Estado de Puerto Rico, Omar Marrero, para intercambiar experiencias y abrir posibles oportunidades de colaboración en materia de seguridad ciudadana. El defensor del pueblo dejó inaugurado de manera formal el diplomado Constitucionalización de la Administración de Derechos y Garantía de Derechos en la Universidad UFEC en La Romana. El programa educativo inició con una conferencia sobre principios y fundamentos del derecho administrativo. El abuso de la fuerza. Desde hace siglos se ha aceptado como bueno y válido que en el Estado reposa el uso legítimo de la fuerza, de forma tal que su uso legítimo no solo es un derecho para las instituciones del orden público, sino un deber cuando las circunstancias así lo ameritan. Sin embargo, cuando la fuerza es utilizada de forma ilegítima, es decir, cuando se usa con la intención expresa de dañar a las personas, estamos frente a una conducta ilegal y arbitraria de la autoridad, que no pocas veces termina en hechos tan lamentables como la muerte de las víctimas o, en el mejor de los casos, heridas y lesiones permanentes. Ante la oleada de hechos lamentables de abuso de la fuerza por parte de algunos agentes policiales, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, solicitó la semana pasada al Poder Ejecutivo la adhesión de la República Dominicana al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada mediante resolución de fecha 18 de diciembre del año 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El artículo 27 del referido protocolo expresa que el instrumento queda abierto a la adhesión de todos los estados que hayan ratificado la convención o se han adherido a ella, como es el caso de República Dominicana desde el año 2012. Hoy en día, no es una realidad efectiva lo ratificado por el Congreso Nacional en el año 2012 debido a la no adhesión de nuestro estado al protocolo facultativo en cuestión. A partir del artículo 17 del protocolo facultativo antes mencionado, las características del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles
recaería en las responsabilidades del órgano constitucional y extrapoder denominado Defensor del Pueblo, en virtud de lo establecido por el artículo 191 de la Constitución de la República, así como por la Ley 19-01 del año 2001 que le crea. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, señala que es un imperativo categórico que el Estado dominicano se disponga a la adhesión y puesta en marcha de este protocolo, a fin de construir un mecanismo nacional de prevención de torturas mínimamente efectivo. Los compromisos internacionales de la República Dominicana en la materia ya están en mora, por la única razón de que no se ha constituido el mecanismo mencionado. La realidad es que el Estado de Derecho, que tanto defendemos en este programa, ha estado muriendo constantemente en los cuarteles policiales, cuando debería nacer y emanar de ellos. Muchas gracias. Estamos aquí en nuestro programa, así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana. Y como les comentaba en esta tarde, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la ley, la fuerza de la ley, la fuerza de las leyes en el marco del Estado social y democrático de derecho en nuestro país, en la República Dominicana. Y para esta tarde tenemos al licenciado Luis Ernesto Peña Jiménez, quien es un distinguido colega, abogado de los tribunales de la República, y es especialista en derecho público, en derecho político electoral, en derecho constitucional, y también está muy especializado y con mucha práctica también en todo lo que tiene que ver con las compras públicas, las compras y contrataciones públicas. Es licenciado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. También se graduó de la George Washington University de los Estados Unidos, también en materia de Derecho Público y Contrataciones Públicas, y de la Universidad Castilla-La Mancha en Albacete, España, en todas esas materias de Derecho Público, de Derecho Electoral, Derecho Constitucional y las compras y contrataciones públicas. Licenciado Luis, muy buenas tardes, ¿cómo se siente? Todo bien, muchas gracias, Nilo, por la invitación al programa. Te faltó algo y te faltó fue amigo tuyo. Eso sí, también se lleva como una medalla. Así es. Bueno, nosotros nos conocemos desde los tiempos del colegio, el Colegio La Salle. Imagínese usted cuántos años nosotros tenemos de amistad, lo cual es un gran honor para mí. También Luis es profesor universitario. Luis, ¿en qué universidades tú das clases? Actualmente imparto la asignatura de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santo Domingo. Muy bien. Y estoy impartiendo una asignatura en Derecho de Compras y Contrataciones Públicas en la UNF, en una maestría que está coordinando el MAP, especializada para funcionarios públicos. ¿Qué es el MAP? Para que todos entiendan. El Ministerio de Administración Pública. Ministerio de Administración Pública. Muy interesante que haya actualmente una maestría en la cual se está coordinando a través del ministerio, de ese ministerio, para conocer lo que son las compras públicas, algo muy importante. Sí, la maestría de Derecho Administrativo en sentido general, pero yo estoy impartiendo la asignatura de Contratación Pública. Muy bien, esa ley 340-06 que regula todo aquello que tiene que ver con las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado Dominicano, donde se va el grueso, aparte de la nómina pública, donde se va el grueso de la inversión y el gasto público. Muy interesante. Licenciado, nosotros en la Constitución de la República tenemos muchos artículos que hacen referencia a la ley. Y parecería que la ley sigue siendo el motor central de todo el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y basta con leer el artículo 75 de los deberes fundamentales, porque nosotros aquí siempre hemos hablado de derechos fundamentales y de deberes fundamentales. Recordemos,
para que todos los que nos están escuchando busquen el artículo 75 de la Constitución de la República y habla de los deberes fundamentales. Y dice que el primer deber fundamental de los dominicanos es acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas. También nosotros tenemos otros artículos en la Constitución, por ejemplo, el licenciado Peña, el artículo 127, que es el juramento del presidente de la República, y lo primero que dice el presidente, que yo juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. También tenemos el artículo del defensor del pueblo, que es el artículo 190 en la Constitución, que dice claramente que el defensor del pueblo se debe única y exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Y así nosotros tenemos otros artículos en múltiples leyes, en múltiples normas. Por ejemplo, el Código Civil, que habla de que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Y nosotros vemos que la Constitución, algo muy interesante, y eso es un análisis que hicimos hace poco, la palabra ley o leyes se menciona 312 veces en la Constitución de la República, en 277 artículos. Es decir, que hay más mención de la ley en la Constitución que artículos en la Constitución de la República. Licenciado, ¿qué es una ley? Porque los ciudadanos, a lo que está destinado este programa, a veces preguntan, bueno, ¿qué es una ley? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un reglamento? A veces hay mucha confusión. ¿A qué nosotros le llamamos ley en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, si tuviéramos que buscarle una definición que, digamos, que arrope todo su significado y también que excluya todo lo que no es, pudiéramos simplemente definirla como una norma o como una regla de carácter general, de carácter abstracto, que es obligatorio para todas las personas que habiten dentro de un determinado territorio. Ya que eso, uno de los caracteres esenciales es ese, precisamente lo que en su ámbito de aplicación. Y es bueno que tú menciones esos artículos de la Constitución, porque realmente todo gira en torno a lo que podría ser la definición, hasta la propia definición del Estado. O sea, una definición muy amplia podría ser definir al Estado como el ente social que se da en el momento en el cual un pueblo se organiza jurídicamente, se somete a un gobierno en un determinado territorio. Entonces, esa organización jurídica es precisamente alrededor de la cual gira la ley. O sea, la ley viene a ser ese libro de reglas, ese manual de cumplimiento, de regulación entre personas, pero obligatoriamente entre personas que giran frente a un Estado, frente a un gobierno. Entonces, precisamente ahí vemos esa doble función de la ley, o de la ley de manera originaria. La ley viene a ser sencillamente lo que, digamos, las reglas que rigen el accionar humano, pero al mismo tiempo viene a convertirse en en el rol esencial que se materializa en la Constitución, que es limitar el poder de ese gobierno al cual nosotros nos sometemos. Y incluso digamos que todo gira en torno, y más hoy en día, en lo que tiene que ver en el Estado social y democrático de derecho, en torno a un principio muy esencial, que es el principio de igualdad, y que es a su vez lo que le da, o sea, lo que luego incluso me gustó el nombre de la fuerza de la ley, porque ahí tendríamos que hacer una pregunta: ¿qué es lo que le da fuerza a la ley? O sea, hoy en día, digamos que se ha vuelto hasta cierto punto cliché, aunque no deja de ser verdad, todo el concepto de que de lo que dice la propia Constitución, de que el poder emana del pueblo, de que la soberanía es la del pueblo, etcétera. Pero eso tiene una razón de ser, y es que, y también por eso me gustó que mencionara el Código Civil, y por eso se trata de explicar el estado del concepto del contrato social. O sea, la razón por la cual la ley es obligatoria es porque se supone, claro, estamos hablando filosóficamente, porque ya hoy en día nadie nos preguntó, pero se supone que el ser humano entra libremente a ese contrato social
y forma parte de lo que a lo que se obliga, es decir, de la creación de las leyes. Bueno, entra libremente en sentido teórico, sí, porque, claro, sí. Bueno, tan pronto usted nace en la República Dominicana y le corresponde la nacionalidad conforme a como dice la Constitución de la República y como dice la ley, porque no todo el que nace en República Dominicana le asiste el derecho a la nacionalidad dominicana. La Constitución de la República dice claramente a cuáles personas le corresponde la nacionalidad, y tan pronto usted nace con el derecho a la nacionalidad dominicana, entonces inmediatamente se emite una certificación de nacimiento, y con esa certificación sus padres o sus tutores van y le sacan su acta de nacimiento correspondiente, y recordemos que el acta de nacimiento acredita la nacionalidad, y es ese vínculo jurídico entre el individuo y un Estado, en este caso el Estado dominicano. Licenciado, usted mencionó algo muy interesante que nosotros aquí constantemente vivimos diciendo, y es aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de París, que dice claramente que en una sociedad donde hay constitución es toda aquella en la cual el poder es limitado por la ley. Y además de eso, los derechos individuales son protegidos. Entonces, no podemos hablar de un Estado de derecho, porque no todo Estado es Estado de derecho. Todo aquel Estado donde se protege los individuos, sus prerrogativas fundamentales, y donde se limita el poder, se limita el Estado a través de la división de los poderes, bueno, entonces estamos hablando de un Estado de derecho. Licenciado, ¿y qué significa y de dónde viene esa fuerza? Es decir, ¿por qué hablamos de la fuerza de la ley? ¿Por qué nosotros entendemos que hay una fuerza de cumplimiento obligatorio? ¿Será que hay algún tipo de consecuencia a su no cumplimiento o a su desacato en el país? Bueno, digamos que precisamente si no hay ninguna consecuencia, entonces no podría hablarse de que la ley es de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Y entonces Pero hay muchas leyes que no tienen consecuencias. Eso aparece mucho en nuestro país. Bueno, quizá no tiene la consecuencia que debería tener, pero alguna consecuencia tiene su diseño. Puede que sea una consecuencia ineficaz. Pero digamos que es como un contrato. Si un contrato se pone una obligación y no se establece ninguna penalidad por su incumplimiento, entonces esa obligación realmente carece de eficiencia. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y vamos a escuchar, ya que estamos hablando de la fuerza de la ley en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, vamos a escuchar nuestra tradicional cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Senado y los diputados. El Senado de la República es representado por el presidente del Senado y los senadores y senadoras representantes de cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de 4 años con posibilidad de reelección. La Cámara de Diputados está representada por el presidente de la Cámara y 190 miembros. El Congreso tiene muchas funciones, pero su trabajo principal es hacer las leyes. El Congreso también se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, quien vela por la buena administración pública y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. ¿Quiénes pueden ser legisladores? Todos los dominicanos y dominicanas mayores de 25 años que hayan nacido en el lugar donde serán elegidos o haber vivido allí por 5 años consecutivos. Así concluimos este episodio sobre el Poder Legislativo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el licenciado Luis Ernesto Peña, quien es especialista en Derecho Público. Licenciado, estábamos hablando de la fuerza de la ley, de dónde viene esa fuerza. Es decir, que hay algún tipo de consecuencia
a la ley. Pero nosotros analizando la Constitución de la República, hemos visto que a partir del año 2010 hay distintos tipos de leyes. Es decir, que en República Dominicana ya no podemos hablar de la ley tal, de la ley X, de la ley Y, de la ley Z, sino que tenemos que decir de qué tipo de ley estamos tratando. ¿Cuáles son esas categorías de leyes que ha establecido el constituyente dominicano a partir del año 2010? Bien, para hablar de ese punto, me gustaría rescatar un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa, y es precisamente qué hace a una ley obligatoria, conectado con ese concepto del contrato social. ¿Y por qué Rousseau se fue a la teoría del contrato social para intentar justificar digamos que toda la existencia del Estado? Bueno, precisamente el principio esencial del derecho contractual, que es que lo pactado obliga. Entonces, digamos que utilizando ese concepto, se trae la ley y se presume a la ley como algo sobre lo cual todos pactamos. Entonces, digamos que ese pacto voluntario, que parte del principio de la libertad, en lo cual en algo tú voluntariamente, libremente, te obligaste a cumplir, entonces eso se convierte en obligatorio. Entonces, digamos que esa es la gran esencia teórica y que yace detrás, y que viene también a un poco a explicar la diferencia entre la fuerza de la Constitución versus la fuerza de la ley. Y digamos que la Constitución es norma fundamental no solamente porque tiene elementos fundamentales. Lo que la hace fundamental es que tiene un procedimiento democrático de mayor fuerza democrática o de mayor fuerza de consenso en comparación con las leyes ordinarias y con el otro tipo de leyes que tiene la Constitución, perdón, que contempla la Constitución. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Entonces, a partir de esa esencia es que hay que entender la clasificación que hace la Constitución. La Constitución hace una clasificación tripartita, habla de leyes de orden público, de leyes orgánicas y de leyes ordinarias. Oigan bien, primero, leyes de orden público. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres categorías? Bien, las leyes de orden público, digamos que parte de un concepto, de ese tipo de conceptos que muchas veces se llaman indeterminado. La Constitución no dice, digamos que, o no hace una definición explícita de lo que se consideraría como orden público, dejándolo a conceptos como sucede, por ejemplo, en conceptos como el buen padre de familia, etcétera, que pueden mutar, o algunos son inmanentes, pero algunos pueden mutar en el tiempo, digamos que para dejar esa esencia de la Constitución, que es algo programático. Pero digamos que la característica esencial de la ley de orden público está conectada con el derecho, con el Código Civil, en el sentido de que el Código Civil dice que lo pactado entre las partes nunca podrá vulnerar un mandato que sea de orden público. Así es. Digamos que esa es la excepción. Eso lo establece el Código Civil en el artículo 6. Exactamente. Que dice que ninguna convención pactada entre privados, es decir, entre particulares, puede derogar normas de orden público. Es decir, que el orden público parecería como si fuese una piedra que no pudiera moverse. Exactamente. Entonces, ese concepto que tradicionalmente se encontraba en el Código Civil fue llevado a la Constitución, y la Constitución prevé esas leyes y establece precisamente eso, que es la ley que no puede ser modificada por pacto entre las partes. ¿Y el régimen de aprobación de esa ley cuál es? Es decir, hay algunas leyes que se aprueban con la mayoría simple, otras con 2/3. Sí, realmente la Constitución no prevé un procedimiento especial de aprobación para la ley de orden público, sino que solamente hace esta diferenciación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Entonces, por eso las leyes orgánicas, en algunos lugares le llaman leyes constitucionales, por lo que precisamente acabamos de decir. Para aprobar la ley orgánica se necesita de las 3/4 partes de los presentes, digamos, en la Cámara en la cual se encuentra en el Congreso. Y en el caso de la ley ordinaria, lo que se exige es una mayoría absoluta de los presentes.
Entonces, digamos que la diferencia esencial es ese plus democrático. Ahora, cuando yo estoy frente a la necesidad... Pero un momento, porque a veces vamos, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir haciendo una digestión de las cosas. Es 3/4... Perdón, 2/3 partes. 2/3 partes de la matrícula o de los presentes. De los presentes. Eso quiere decir que si hay 190 diputados y ese día fueron 60 o 70, es en base a eso que se hace el En base a cálculo. eso, sí. Muy bien. ¿Y las ordinarias? Es mayoría absoluta. ¿Y qué significa mayoría absoluta? Bueno, digamos que esa es la diferencia con la mayoría simple. Muy bien. Pero entonces Ese es el famoso 50+1. Sí. Ah, bueno. Entonces la Constitución, esto siempre es un debate, porque la Constitución no hace una conexión con artículos específicos. O sea, la Constitución no es que dice todo lo que tenga que ver con el artículo 45 es orgánico, sino que establece digamos que lo que podríamos denominar como los ejes, los asuntos que tienen que ver con régimen económico, régimen electoral, etcétera, y principalmente todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales debe ser por medio de una ley orgánica. Muy bien. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención una situación que se ha estado dando, licenciado, y es que se ha visto la necesidad de modificar algunas leyes. Es decir, siempre existe la necesidad de modificar la ley, porque la sociedad va avanzando, la sociedad va presentando avances tecnológicos que no necesariamente en el momento que se promulgó una ley X se había previsto esa situación. Entonces la realidad es que antes del año 2010 no teníamos esta categoría de leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes de orden público, sino que era simple ley adjetiva. Había una ley adjetiva en el ordenamiento jurídico y se aprobaba como siempre se aprobaban Y que sin, las pero que normas. sin embargo Para modificar hubo sí. leyes que le llamaban orgánicas en su momento. Bueno, entonces para nosotros modificar esas leyes que en su momento, por ejemplo, la ley de salud mental, que es una ley que realmente es del año 2006 y regula un derecho fundamental, que es el derecho de todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, de inhabilidad mental. Bueno, si hay una modificación ahora, ¿esa modificación sería conforme a aquellas mayorías o sería como una ley orgánica actualmente? Mira, realmente eso es un debate interesante, porque inclusive se ha dado a la inversa. Se ha dado, por ejemplo, en ocasiones en las cuales tú tienes una ley que anteriormente le llamaron ley orgánica, pero que sin embargo bajo la definición constitucional de hoy en día no entra dentro de una ley orgánica y ni siquiera fue aprobada tampoco con una mayoría agravada para llamarse ley orgánica, sino que simplemente le llamaron orgánica a modo de establecerle un adjetivo por su importancia, pero que no era realmente ni una ley orgánica que la diferenciara, ni hoy en día entraría. Entonces ahí la gran pregunta es, si no vamos a nomenclatura, ¿sería necesario seguir el procedimiento para la modificación como si fuera una ley orgánica? Entonces, ahí realmente la Constitución no establece o sea, no previó un escenario en ese sentido. Pero en el caso que tú me preguntas, yo diría que si esa ley hoy en día entra dentro del esquema que la Constitución prevé para que sea orgánica, digamos que esa ley automáticamente, cuando se promulgó, se proclamó la Constitución, porque una diferencia importante, las constituciones se proclaman y las leyes se promulgan. Muy bien. Entonces, cuando se proclama la Constitución del 2010, yo soy del criterio que esas leyes automáticamente se convirtieron en orgánicas por la materia que tratan y por tanto su modificación debería tratarse como la modificación de una ley orgánica por su contenido. Muy bien. Bueno, en otro orden, nosotros acabamos de ver en la cápsula de la Constitución animada para niños y niñas todo lo relativo al poder legislativo, que en República Dominicana lo conforman el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y es el poder legislativo quien emite la ley. Licenciado, ¿cuál es el proceso
normal para que una ley por fin vea la luz en nuestro sistema? Porque a nosotros a veces vemos que hay leyes que duran 20 años, 15 años, 30 años dando vuelta en el Congreso Nacional y no terminan de salir esas leyes. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es el proceso y por qué ocurre a veces esa situación? Bien, ahí es voy a tratar de resumir, pero ahí es muy importante conocer primero que en el sistema constitucional nuestro de separación de poderes tenemos el poder ejecutivo, judicial y legislativo, que son los poderes tradicionales, y el que funciona como una especie de máquina de frenos y contrapesos. Y el propio poder legislativo, que fue una adopción del sistema norteamericano, es un sistema bicameral, que es tenemos el Senado y tenemos la Cámara de Diputados. Entonces, en función de en qué Cámara sea sometido digamos el proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que estar sujeto a 2 discusiones obligatorias. Esas discusiones tienen que estar sucedidas de un día, y en el caso de que sea declarada de urgencia, puede ser discutida de forma consecutiva. Y entonces, luego que se dan esas discusiones, entonces pasa a la otra Cámara. O sea, si comenzó en la Cámara de Diputados, pasa en el Senado o viceversa. Pero si digamos que si ese proyecto de ley, si pasa a la otra Cámara y no es aprobada, puede suceder que vuelva entonces con las modificaciones, y si esas modificaciones se regresan y no son aprobadas nuevamente, entonces el proyecto muere. Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese proceso muy interesante que se da en las cámaras legislativas, es decir, en el Senado y la Cámara de Diputados, y cuál es la participación también del presidente de la República en ese proceso. Vamos a una pausa institucional, pero primero escuchemos esta nota educativa especial, ya que el pasado 16 de mayo fue el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que se recuerda para promover la tolerancia, el respeto, la solidaridad en todo el mundo. Adelante. Cada 16 de mayo, en muchas partes del mundo se recuerda el Día Internacional de la Convivencia en Paz. La Asamblea General, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia en su resolución 72-130, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. La Declaración del Milenio y su resolución 70-01 del 25 de septiembre del 2015, titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece la importancia de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. La conmemoración de este día está motivado tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas se creó con fines y principios que buscan especialmente librar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Uno de esos fines es conseguir la cooperación internacional para resolver problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y promover e incentivar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales, y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do.
Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorRD. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en este programa. Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana. Y estamos conversando con el licenciado Luis Ernesto Peña Jiménez, quien es abogado en ejercicio y es especialista en Derecho Público y en Derecho Constitucional, entre otras ramas relacionadas con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. Y antes de ir a la pausa, estábamos conversando de ese proceso de creación de la ley dentro del Poder Legislativo. Y vimos que el Poder Legislativo está conformado por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados. Licenciado, sigamos conversando sobre ese tema, porque hemos visto que en ese vaivén que va a una cámara, que si no que va a la otra, y que luego que hay que leerlo en 2 lecturas, en 2 días consecutivos, a veces se pierden años en ese proceso. Vamos a seguir conversando sobre eso. Usted dijo que cuando se aprueba en una de las cámaras pasa a la otra. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, digamos que esa otra tiene la oportunidad de hacerle reparos a esa... ¿Qué significa reparos? Bueno, hacerle correcciones, hacerle cualquier tipo de adiciones también. Pero en el caso de que esa segunda cámara realice esos reparos, entonces el proyecto tiene que volver a la cámara original. En este caso ya no serían 2 discusiones, pero cuando viene ese proyecto con esa modificación, ya sobre lo único que se puede basar ese debate es sobre esa modificación que se agrega. Entonces, el caso que digamos que la cámara originaria no apruebe ese reparo que se realiza y devuelve el proyecto como inicialmente lo había enviado, y la segunda cámara entonces decida persistir sobre su reparo, puede suceder que entonces que el proyecto para esa legislatura entonces perima. Muy bien, y cuando la ley o el proyecto de ley es aprobado ya en ambas cámaras, bien, ¿qué ocurre ahí? Bueno, en ese sentido, él pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que se supone que en el caso de un proceso ordinario, el presidente tiene 10 días para promulgar la ley. Si en 10 días no lo promulga, entonces la Cámara puede pasar a promulgarla por él. Pero el presidente tiene un poder de veto, de observar la ley. Y digamos que ese poder de observación puede provocar que la ley vuelva entonces de nuevo al Poder Legislativo. Bueno, como ha ocurrido en varias ocasiones con el Código Penal de la República Dominicana, que por cierto tiene algunos 19 o 20 años discutiéndose en las cámaras legislativas y no termina de salir el Código Penal por alguna u otra razón que va variando de años a años. Y bueno, ¿qué significa la palabra promulgación? ¿Qué es promulgar para que los que nos escuchan entiendan muy bien qué significa eso? Bueno, esencialmente eso tiene el efecto de cómo la ley se convierte obligatoria. Digamos que en el diseño constitucional, que es de nuevo ese diseño de frenos y contrapesos, en el cual ese poder ejecutivo, digamos que se le da el poder de marcar la pauta de cuando la ley se convierte en obligatoria y luego de cumplir con lo que establece digamos que la Constitución hace una deferencia a la ley, dejando al Código Civil establecer a partir de cuándo se conoce obligatoria, que es al otro día en el Distrito Nacional y a los 2 días a todo el nivel nacional. Muy bien, bueno, quiere decir que la ley entra en vigencia en el distrito dentro de las 24 horas. Exacto. Y en el resto del país, a los 2 días, sí. Es decir, a las 48 horas. Bueno, yo nunca he escuchado un caso en el cual se debata ese tema, un caso ya particular en el que uno pudiera decir, bueno, esa ley no estaba vigente, yo vivía en la capital en ese momento. Nunca he escuchado un caso que tenga que ver con eso, pero pudiera darse. Puede darse, por ejemplo, en el marco de un proceso penal.
en el cual a mí se me esté haciendo un proceso y yo puedo decir, mira, al momento de cuando yo al momento de cuando los hechos se me imputan, eso no era obligatorio todavía en Dajabón, porque esa tenía solamente un día de ser promulgada. Salvado por la campana, diríamos nosotros. O sea, digamos que si le tocó un abogado vivo, documentado, es una perfecta defensa. Así es. Bueno, y nosotros hemos visto, licenciado Peña, que al parecer se complica la relación entre ambas, la suerte de un proyecto de ley que comienza a viajar y hacer una especie de camino del Calvario entre ambas cámaras para llegar al Palacio Nacional para ser promulgado. Nosotros tenemos un sistema de doble cámara, es decir, de bicameralidad. Y hemos visto que hay países que no, que hay países que solamente tienen una cámara, tienen una asamblea. Me llama muchísimo la atención el caso de Costa Rica. Costa Rica, su poder legislativo es sencillamente una asamblea de 58 personas. Nosotros aquí tenemos una Cámara de Diputados con 190 diputados y un Senado con 32 diputados. ¿Conviene realmente mantener esa bicameralidad? ¿O conviene, en el caso de nosotros, que en determinado momento en que se discuta una reforma, como periódicamente sucede, periódicamente se habla de esto también, de cuál es la necesidad de tener dos cámaras versus una cámara y cuál es el peligro de que solamente exista una cámara? Porque también todo tiene sus pros y sus contras. ¿Qué usted piensa de eso? Sí, realmente a mí me gusta el modelo de las dos cámaras, porque digamos que es un modelo en el cual el poder limita al poder y creo que los problemas que se han suscitado en torno a esos proyectos de ley que son controversiales es más una consecuencia de temas políticos que de temas de estructura. Otra crítica que se le hace es el costo que implica por la cantidad de diputados que son, etcétera. Pero yo realmente yo prefiero que un poder tan fuerte como el poder legislativo, o sea, estamos hablando que es el poder del cual emanan las reglas que dictan nuestras vidas, muy por encima de lo que puede hacer incluso un presidente, y el impacto que pueden tener las cosas que salen de ahí para todo, para el sistema. Hay muchas veces como pasa como con la vida en sí, de que se da por sentado, la estabilidad democrática y la estabilidad económica también se da por sentado. Y realmente son cosas que están a ley de una ley para poder también verse en juego. Entonces yo realmente prefiero un poder que se encuentre intrínsecamente limitado, como es el modelo bicameral. Es decir, que ese modelo bicameral, cuando por alguna razón pasan cosas que no deberían pasar en una de las cámaras, uno tiene la esperanza de que en la otra cámara se controle ese tema o se elimine ese tema de alguna u otra forma. Es decir, que tiene muchas ventajas, pero sabemos que seguirá ese debate, porque ese debate siempre lo he escuchado desde que yo era estudiante. Sí, claro, porque no de la universidad, sino del colegio. Porque se hace la crítica de que, bueno, de que eso fue un modelo que se implementó, que se importó de los Estados Unidos por lo que estaba en boga en el momento, etcétera, pero realmente no, realmente tiene sus virtudes. Uh-huh. Y hay que verlo también de la mano de que todo nuestro diseño, inclusive ese modelo presidencial, en el cual el presidente tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, también es una importación norteamericana. Entonces, digamos que como funciona todo eso, es un diseño que fue pensado y la democracia sigue siendo un experimento. Entonces, bueno, si a importación norteamericana vamos, ojalá importáramos cosas más importantes de Estados Unidos. Me refiero específicamente a la fortaleza y a la independencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y del Poder Judicial en los Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un ministerio público también, que no forma parte más o menos de la parte ejecutiva de los Estados Unidos, pero nosotros vemos la amplia y la profunda independencia e institucionalidad que tienen los jueces en los Estados Unidos de América. Licenciado, ¿cuáles son esas personas que tienen capacidad para presentar
proyectos de ley. Primero vamos, porque luego vamos a hablar de la iniciativa popular, pero formalmente hablando, ¿quiénes tienen esa facultad para promover un proyecto de ley en el Congreso Nacional? La Constitución habla de que tiene iniciativa legislativa, que sería el término jurídico. Muy bien. Los senadores y diputados, evidentemente, tienen la capacidad de presentar el proyecto de ley en sus cámaras. También se da la posibilidad de que puedan presentarlo en otras. Individualmente. Sí. Es decir, no tienen que buscar un grupo. No, un diputado puede presentar un proyecto de ley. Muy bien. También tiene ese poder el presidente de la República. Tiene la facultad de la iniciativa legislativa. Tiene esa facultad también la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. En esos dos casos son los únicos casos en los cuales se le da, digamos, que esa salvedad expresa. Los demás tienen una facultad abierta. Y también y nuestra Constitución trajo la figura de la iniciativa legislativa popular, que es la posibilidad que tiene el 2% del padrón electoral de someter también iniciativas legislativas. Vamos a hablar de eso en unos minutos. También recordamos que hay otros órganos en República Dominicana que pueden presentarle iniciativa legislativa. Y vamos a hablar de eso en unos breves instantes, no sin antes escuchar nuestra cápsula Construyendo Ciudadanía Responsable a cargo de nuestra compañera Elisa González. Adelante. El Defensor contigo. El Defensor del Pueblo es una institución clave. Es el garante de los derechos fundamentales y acompañante de la buena administración pública, con rostro humano. Así queremos que nos vean, como tu gran aliado, por lo que nos hemos propuesto un plan de gestión para convertir al Defensor del Pueblo en asequible al ciudadano, con independencia, con transparencia. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y estamos hablando con el licenciado Luis Ernesto Peña Jiménez sobre la ley y la fuerza que debe de tener la ley en la sociedad y en el marco del Estado social y democrático de derecho. Y estábamos conversando antes de la pausa sobre quiénes tienen esa iniciativa. Y hemos visto, como nos dijo el licenciado, que cada senador y cada diputado individualmente tiene esa facultad de presentar un proyecto de ley, pero fuera del Congreso lo tienen el presidente de la República, la Suprema Corte, en cualquier materia. En cualquier materia, sí. Ok, y la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales. Solamente en asuntos judiciales. ¿Y quién más? La Junta Central Electoral en asuntos electorales. Solamente asuntos electorales. ¿Y cómo se materializa eso, licenciado? Porque yo le puedo decir una cosa, yo no tengo ese poder, como dice la Constitución de la República, yo soy un simple ciudadano. Y yo puedo hablar con un senador amigo de mi provincia o con un diputado amigo de mi provincia. Y yo le digo, presente eso ya. Sí, realmente ¿cómo se materializa ese poder? Yo creo que lo que implica el poder esencialmente es la obligación a que se conozca. Muy bien. Si yo voy y deposito un proyecto de ley y digamos que nadie estaría obligado a discutirlo, sino que se pueden gavetar. Ahora, en el caso de esas personas con iniciativa legislativa, el poder legislativo está obligado a que se someta a ese proceso, a esas discusiones, y que se rechazó, bueno, se rechazó, pero digamos que hay una obligatoriedad de conocerlo. Entonces, como tú bien dices, la razón por la cual un diputado puede hacerlo individualmente es porque se supone que él es individual, pero él está representando, digamos que la demarcación, y digamos que dentro de sí tiene una representación de mucha gente. Entonces, pero en el caso de que tú presentes un proyecto de ley como ciudadano, como fundación, tú se lo tendrías que presentar a un diputado, y si ese diputado se siente identificado con él, lo va a someter. Pero en caso de que tú lo hagas, no te van a hacer caso. O sea, bien, no están obligados a hacerte caso. Bien podría suceder que tú lo presentes y que digamos que de manera oficiosa el Congreso se siente identificado y lo apruebe. Nada impide eso. Lo que provoca esa iniciativa legislativa
es la obligación a que se discuta ese proyecto de ley. Exactamente. Escucharon todos. El real poder que existe detrás de la facultad de presentar iniciativas legislativas de los demás órganos, en este caso la Suprema, el mismo presidente de la República, la Junta Central Electoral, y también se está discutiendo que otros órganos del Estado Dominicano, en el marco de las mesas de diálogo que está llevando a cabo el Consejo Económico y Social, se ha hablado de que otros órganos tuviesen ese poder también, incluyendo el Defensor del Pueblo, en las materias que le son propias. Pero que el poder real, como dice el licenciado, y por eso quise traerlo a colación, es la obligatoriedad de que se conozca, de que se ponga en agenda y el Congreso decida sobre ese tema. Claro. Porque el Congreso es soberano también. No quiere decir que el hecho de que uno de esos órganos presente ese proyecto se va a aprobar al 100% como está, o se vaya a aprobar. Sí, incluso eso realmente ese es un punto, ese punto que tú traes, nos lleva a debatir un poco sobre la eficacia de esa iniciativa legislativa popular. O sea, estamos hablando que el 2% del padrón, ¿cuánto sería? ¿Cuánto actualmente tiene el padrón? Tiene algunos 6 millones de votantes. O sea, estamos hablando que 7 millones son más de votantes. 7.000 personas, más de 100.000 personas que habría que conseguir unificar para un proyecto de ley. Dígase que al final de cuentas, esa iniciativa legislativa popular se vuelve un poco inoperante, en el sentido de que a mí me sale más fácil yo motivar, yo convencer a un legislador, que yo convencer a 100.000 personas. Si yo logro convencer a 100.000 personas, a lo mejor yo pudiera ser legislador. Exactamente, muy bien. Bueno, un legislador que saca 100.000 votos, sí, es lo que te no digo. es un legislador. Entonces, ya estamos hablando de un líder en su demarcación, un verdadero líder social en el país. Licenciado, ¿a qué viene eso de la iniciativa popular que ya usted mencionó? Que, por cierto, se está discutiendo también lo de ese 2%, porque eso convierte esa dificultad, ese requisito se convierte en una dificultad tal que prácticamente hace inalcanzable la iniciativa popular. ¿A qué viene esa iniciativa? ¿Cómo se originó eso? Porque en la antigua Constitución que teníamos hasta el año 2010 no aparecía la figura de la iniciativa popular. Sí, yo creo que una figura propia de donde se inscribe nuestra Constitución, en todo el tema del Estado Social y Democrático de Derecho, de la figura del neoconstitucionalismo, en el sentido de que la democracia ha venido en una evolución desde una democracia directa a una democracia representativa, y ya hoy en día se habla de una democracia participativa, es decir, en el cual no solamente se haga una elección de representantes, sino que esa elección de esos representantes no sea una delegación completa, sino que se mantenga una participación, una militancia activa, no una militancia necesariamente partidaria, pero sí una militancia activa en la manera en la cual se conduce esa democracia. Entonces, digamos que es un modo de darle una participación al pueblo directamente, en el caso de que los representantes hagan una especie de huida de la representación y tú digas, bueno, nuestros representantes se han divorciado tanto de la realidad que nos compete y que yo debería poder en algún momento lograr, con un porcentaje que para fines del espectro total, un 2% sería poco, en el caso de que suceda un escenario de tiranía de ese nivel, de que yo puedo entonces someter un proyecto que yo tengo obligado a conocerlo. Muy bien. ¿Y existe alguna ley, alguna norma que regule la iniciativa popular en República Dominicana? Porque está mencionado en la Constitución, pero la misma Constitución dice que esa prerrogativa ciudadana se ejercerá conforme a una ley. ¿Esa ley existe? No existe. Hay un proyecto de ley que está en el Senado actualmente. Muy bien. Pero realmente todavía no existe como ley. Y en determinado caso, por lo menos en la teoría, si yo como ciudadano, Nilo de la Rosa, quiero una ley, por ejemplo, para que se creen tribunales de medio ambiente, por lo menos 2 tribunales de medio ambiente, yo necesito una ley para eso, porque lo dice la misma Constitución, que los tribunales se crean por ley. Si yo quiero llevar a cabo eso y recojo mis firmas, no 100.000 firmas, yo te puedo buscar 500.000 de firmas,
comprobado con notario, lo que usted quiera. ¿El Congreso estaría obligado a conocer eso? Por supuesto, la Constitución, una de sus características es de aplicación directa. Es decir, no me lo pueden engavetar. No necesita, digamos que esos derechos de configuración legal se crecen con la regulación de la ley, pero no existen a partir de ella. O sea, la Constitución puede aplicarse de manera directa y puede el hacerse aplicar, que sería el término del enforcement norteamericano, puede hacerse aplicar de manera directa. Muy bien. Licenciado Luis Ernesto, la Constitución de la República tiene una particularidad que no lo tenía la antigua Constitución, que no era del año 2002, era del año 66. Lo que pasa es que se había modificado en varias ocasiones. Y estamos hablando de la figura de la reserva de ley, porque en muchas ocasiones la Constitución establece, se dice tal cosa, pero la ley regulará esta cosa. ¿Cuáles son esas leyes que la Constitución misma ordena a que se aprueben? ¿Y cuáles faltan desde el año 2010 hacia acá? Bueno, realmente la esencia de la Constitución es precisamente estar preñada de ese tipo de reservas. Porque la idea es que la Constitución sea una especie de norma marco, aunque hoy en día ya con las nuevas corrientes constitucionales no vemos constituciones como la norteamericana, que son constituciones cortas, sino constituciones largas. Pero, por ejemplo, tenemos la figura, en materia judicial, la figura del derecho al recurso, por ejemplo, que se considera como un derecho de configuración legal, pero realmente nace en la Constitución y se desarrolla en la ley. Muy bien. Y más o menos, ¿cuáles son aquellas leyes importantísimas que la misma Constitución ordena y todavía andan en el Congreso dando vueltas o sencillamente no se ha presentado un proyecto con respecto? ¿Usted puede mencionar uno o dos proyectos que realmente la Constitución ordena y que nosotros necesitamos en estos momentos? Bueno, yo creo que las normas esenciales que regulan el comportamiento humano en sociedad están pendientes. Son Código Penal, actualizaciones del Código Civil, Código de Procedimiento Civil. Todos esos son temas que a partir de la Constitución de 2010 debieron haber sufrido cambios dramáticos y no ha sucedido. Muy bien. Bueno, también tenemos la famosa ley de ordenamiento territorial y las leyes que tienen que ver con las administraciones locales, que son los ayuntamientos, que hemos hablado aquí en este foro en ocasiones anteriores. Señores, como siempre en la radio el tiempo va volando y lamentablemente hemos llegado al final, pero les prometemos que en otra ocasión tendremos al licenciado Luis Ernesto Peña Jiménez para seguir hablando de estos temas y sobre todo aquellas leyes que tenemos en agenda, que tenemos pendientes desde el año 2010 y que por alguna razón nosotros no hemos podido ver esas leyes en vigor. Les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos en esta estación 106.5 FM, en su página de internet y en las redes sociales del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Les deseamos un feliz resto de la tarde y una semana llena de provecho y llena de dicha. Nos vemos en un futuro próximo. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo.